Hola, hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma. ¿Cómo andan? ¿Cómo amanecen? Sabemos que los tiempos son complicados, más que complicados. No obstante ello, les damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Y me va como me va. Ajá, bien, bueno. Usted diga. Me va como el Fondo Monetario Internacional. Ajá. Me va como quieren los cipayos vendepatria y los irresponsables odiadores que los votaron. Y me va como determina esta decadencia en la capacidad del pueblo de reaccionar y poner algún coto a la codicia sin fin de los grandes del mundo. Estoy como quien dice en un estado de observación con una mente que pretende darle coherencia a un conjunto pixelado de datos donde los seres actúan como si uno fuera un desmemoriado, como si uno no supiera nada, donde te mienten descaradamente, pero no mienten manipulando la información. No la manipulan, te lo dicen de frente mar, ¿no? Te bajo el cepo, pero podés comprar menos dólares que antes. De frente mar te dicen, hemos descubierto el agua tibia de la flotación del dólar entre bandas y hace nada más que 6 años que pasamos por eso. Entonces, estoy así, con una mente desconcertada, tratando de atribuirle algún sentido o alguna coherencia a este mamarracho, a este loquero, a esta inconducente manera flash de estar en el mundo. Flash tras flash, como si no hubiera consecuencias. Eso, así estoy. Y es tanto el estado de aturdimiento que generan estos flashes que ni siquiera le puedo decir si estoy bien o estoy mal. Siento que estoy ante una realidad que era una porquería y que además se disgrega. Así que no estoy tan segura de, como decía alguien que conozco y que quiero mucho, de que por fin haya llegado a la extinción que merecemos en esta comodidad de no entender nada. Parece que las historias, las películas, para decirle utilizar un término más o menos amable ante la desgracia que padecemos. Por eso digo película. Parece que las películas y las historias en nuestro país tienen esa maniática costumbre de repetirse, de reiterarse. Y todo eso es gracias a la falta de memoria. Ya lo hemos hablado muchas veces en nuestro programa, lo hemos explicado, lo hemos comentado, cómo se produce esto de la falta de memoria, cómo se logra la falta de memoria en gran parte de la sociedad para que se vuelvan a votar a los verdugos, se aplauda a los verdugos y se justifiquen a los verdugos. Miraba en las redes sociales y en algunos medios de incomunicación fotos que respondían a una cadena nacional. Cuando leí el término cadena nacional y viendo la foto, no hice más que relacionar esa cadena con la cadena del inodoro. Porque lo que veía en esa foto eran puros excrementos. La imagen de excrementos. Todos excrementos en poses adustas para anunciar que nos van a seguir cagando y cada vez más. Porque las condiciones para que a vos te den guita cada vez son más duras. Y son más duras porque también ellos aprenden, Aprenden aquellos que, entre comillas, te prestan la guita. Cuando le dieron la guita al mafioso de Macri, no pensaron que tan rápido se le iban a fugar y se le iban a jugar, y no supusieron que no harían nada más que lo que habían hecho. Porque no fue más que lo que habían hecho, ¿sí? Ahora vienen y te presionan muchísimo más. Porque la estructura del Fondo Monetario Internacional, en su estructura lo que buscan es controlar naciones y condicionarlas a sus necesidades. Y todo eso está ligado con otros poderes mucho más arriba.
Ya te lo hemos explicado también muchas veces. Y sobre eso muchas veces nuestra compañera Viviana Onofri se ha referido y se refiere. Sobre hay que prestar atención y darse cuenta el escenario. Porque no es solamente un dato menor la tragedia de que vengan a poner guita para que se la vuelvan a fugar y a jugar, para que aumenten la edad jubilatoria, más allá de que me discutan a mí, no, porque tiene que aprobar el Congreso, porque el Congreso, bueno, chicas, en estos tiempos veo que lo que está haciendo el Congreso es de muy flojito para abajo, y como que no hay muchas chances. Y no me mire extraño usted, porque el Congreso actúa cuando realmente el poder real le suelta la mano a quienes están ahí en esa imagen de excremento que mostraban en esa cadena nacional. No hay héroes. Lamentablemente no hay héroes. En estos tiempos no hay ningún héroe, en ningún lado. Viene con condicionamientos terribles, donde la sociedad no solamente lo va a padecer ahora, sino que lo va a seguir padeciendo durante décadas, décadas y décadas. Y les explico algo, por si no lo saben. Muchas veces, hasta inclusive cuando hemos tenido la oportunidad de gozar y gozábamos bien de un gobierno nacional y popular, muchas de las normas y leyes y decretos aplicados en dictadura, en gobiernos nefastos, jamás se tiraron abajo. No lo hicieron. ¿Y ustedes creen que si vamos a volver con un gobierno nacional van a modificar las condiciones a las cuales someten al país ahora con este nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional? Porque son condicionamientos que van más allá, mucho más allá de la voluntad de un legislador. Van mucho más allá de la voluntad de un dirigente. Van mucho más allá de la voluntad de un pueblo. Porque es el poder real que quiere someter a los países a la esclavitud, a volver a convertirnos en peor que los siervos de la gleba. Esto que está sucediendo, que nos está pasando, no es un chiste. Y no es una simple repetición de la historia, de lo que pasó con Cavallo, de lo que pasó con Macri. No es una simple repetición. Es el condicionamiento y el sometimiento de una nación a las apetencias del poder real imperial. A ver si lo pueden entender. No es si Máximo, si Axel, si Cristina, si... No, chicos, no, chicas. Leamos, por favor, volvamos a recuperar la capacidad de leer profundamente la historia, no solamente la nacional, sino la historia del planeta, del mundo, de cómo se manejó el poder, cómo se han manejado históricamente para someter a las naciones. Esto no es un chiste y no es la repetición solamente de un hecho histórico. Alguien preguntaba en las redes sociales los otros días qué pasó que en nuestros países, en Argentina, cuando teníamos un gobierno nacional y popular, y vos, Gabriela, vas a hacer memoria y te vas a acordar rápido de esto, ¿qué pasó que no se avanzaba con este tema de las explotaciones mineras? ¿Vos recordás cuando nosotros desde Radio Nacional hacíamos campaña contra la minera alumbrera y el desastre que provocaba en la población, el éxodo poblacional, la desocupación, la desertificación, el hambre? Nadie hablaba, nadie quería hablar de ese tema. Entonces, a quien preguntaba en las redes sociales, lo llevé un poquito atrás en la historia reciente de nuestro continente, de nuestra patria grande. Y le conté porque lo olvida, la gente lo olvida. Cuando Mel Zelaya quiso modificar la Constitución de Honduras, donde modificaba ese tema tan sensible de las explotaciones mineras, le produjeron el primer golpe institucional, globo de ensayo, para que después ocurriese en todo el continente latinoamericano. Fue el primer golpe institucional, el primer globo de ensayo de los golpes que le decían blandos. No te podías meter con las mineras, porque responden al poder global imperial. Y es lo mismo, o peor todavía, con lo que está ocurriendo acá en la Argentina. ¿Por qué te estoy diciendo que es peor todavía? Porque ese poder imperial ya se está quitando la careta. Hoy no podés protestar contra el nazi-sionismo imperial, que es el poder imperial global. No podés protestar y acusarlos de genocidio como lo que están provocando en Gaza, en Palestina, porque un juez argentino te condena por antisemitismo, cuando vos no dijiste nada en contra de los semitas, hablaste de los sionistas.
Pero se ve que se les confunden los términos. No se les confunden los términos. Responden a ese poder. ¿Vos decís que estoy mezclando las cosas? No estoy mezclando nada. Es el poder global imperial el que está sometiendo a la Argentina. Este supuesto préstamo que se lo van a fugar, como siempre, es simplemente para aplicar el condicionamiento de la sociedad argentina a la explotación y a la extranjerización de nuestras tierras, a la apropiación por parte de ese poder de nuestro territorio. ¿Hay que hacer algún dibujito para eso? Sí, hay que hacer un dibujito y hay que ponerlo en contexto, porque lo que se está haciendo en este país, además de que vendría a ser una remake empeorada significativamente, está empeorada además por el contexto internacional en un mundo que se come la curva. O sea, fíjese que estábamos el domingo pasado hablando, denunciando, analizando esta guerra comercial declarada por Donald Trump, y decimos Donald Trump a propósito porque no es los Estados Unidos, es Donald Trump, al resto del mundo, una lista de 180 y pico de países a los que aumentaban los aranceles. Un domingo hablábamos de eso y el miércoles asistíamos al... No, paren, está bien. Sigue vigente, pero por 90 días no lo vamos a aplicar y vamos viendo. Entonces el lunes se caen las bolsas porque el domingo había guerra y el miércoles se levantan las bolsas porque van a poner todo en pausa por 90 días. Digo, ¿en qué realidad virtual paralela están jugándose los recursos, los dineros, el valor del trabajo de los pueblos? Es en otro universo, un universo que nos hace percha sin que nosotros entendamos una coma de lo que está sucediendo. Y es cada vez más alejado de nuestra realidad ese casino a donde se juegan nuestros esfuerzos por sobrevivir. Me parece que el contexto es, como dije al comienzo, disgregado y disgregante, porque no hay razonamiento que resista a tanto despropósito. Y tratar de comprenderlo es un esfuerzo enorme, pero si no salimos a explicarlo, además de ser enorme, el esfuerzo es vano. O sea, solo tendríamos que entenderlo para mantener la cordura, nosotros individualmente, y no salir a decirle al otro, despierta, ya verás que te están esperando. Y me pregunto de nuevo, entre todas las cosas que me estoy preguntando últimamente, ¿cómo es que le puedo hablar a un otro que se deshilacha, que se pixela, cuya coherencia ha desaparecido? ¿Hasta justifica deshilacharse? Entonces hasta milita su propia destrucción. Bueno, me parece que hay mucho para procesar, mucho para entender, si querés, de última. Porque también hay algunos a los que parece darles resultado esto de fingir demencia, apretar el botoncito de la morfina hasta la eutanasia y ya. Pero no es eutanasia, chicos, no la están pasando bien mientras mueren, les aviso. Pero bueno, capaz no se dan cuenta porque están distraídos con Netflix. La verdad que sí me gustaría, frente a lo que usted ha dicho antes, recordar que en este país en algún momento nos desembarazamos de los acreedores. Me gustaría recordar que hubo fuerzas que se jugaron para eso y lo consiguieron. Me gustaría recuperar la memoria de que los defaults y todas esas palabras que parecen asustarnos más que el apocalipsis en realidad no fueron tan graves en la Argentina, y que creo que todos los mezquinos individuos que están peleándose por internas y cosas como esas tienen miedo de tener que cargarse la patria al hombro y verdaderamente trabajar por la soberanía de la República. Porque parece ser que hay como dos ciclos en el tema de la militancia política. Uno sucede antes y otros después, o los dos por caminos paralelos, que uno es la realización individual y el otro es la lucha por los ideales y los movimientos colectivos. Bueno, la parte del individual ya está, o sea, ya la tienen. Ahora pónganse las pilas, porque yo no digo que vaya a haber una esperanza de volver a convertirnos rápidamente en un país soberano, pero sí
dejar que pasen cosas como esta en las que nos echan la culpa. Porque, ¿usted sabe por qué se disparó la inflación en marzo? No fue porque vinieran mintiendo, ni porque no fue por eso. Fue porque se demoró el acuerdo con el fondo, porque tuvieron que pasarlo por el Congreso. Fíjese el nivel de perversidad. Un país que defiende su institucionalidad tiene la culpa de que se dispare la inflación. Ah, no. Ya está, mire, ciérreme la 8. Me parece que tengo más ganas de ir a ver cómo en México van manejando el balón de lo que está sucediendo en este partido que pocos entienden. Sí, es muy lindo, ¿no? Mirar México y tener alguna esperanza. Es cierto que en algún momento se frenó esta dependencia en gran parte contra el poder imperial. Pero, ¿qué quiere que le diga? Mucha visión positiva hacia el futuro no me queda. Porque ¿quién va a tener realmente el valor para enfrentarse al poder real si es que tenemos la posibilidad de volver a ser gobierno? ¿Quién va a tener ese valor? ¿Quién va a tener esas ganas de bancarse? A los cipayos de adentro. Claro. El futuro de nuestro país, algunos dicen, no, es impredecible. Yo no sé si es impredecible. Si volviésemos a tener la costumbre, como decimos siempre, de la lectura y rescatar la historia verdadera, auténtica, podríamos recuperar la conciencia. Pero bueno, lamentablemente estamos atosigados y sometidos a la miserabilidad de los monopolios de desinformación y a una construcción del saber sesgada, condicionada, y es mucho lo que hay que trabajar, muchísimo. Recién pensaba sobre esto de si vos tenés la posibilidad de hacer gobierno y te querés poner firme en decisiones soberanas, te puede pasar como le ha pasado a Cuba, por ejemplo, de ponerte un bloqueo e impedirte el crecimiento. Yo creo que si alguna vez tuviésemos líderes que se atreviesen a hacer algo así, de ser osados y decir nosotros realmente somos soberanos, independientes y nadie nos va a venir a imponer nada. Vos fíjate que la isla, más de 60 años, con bloqueo y todo, tiene el mejor desarrollo en salud, en educación, en formación de su ciudadanía. Nosotros, ¿cuánto más podríamos hacer siendo realmente soberanos y no estar sometidos al poder imperial? No estaría mal hacer la experiencia, no estaría mal. Lo que pasa es que también es como decís vos. En Cuba estaban los gusanos, que siguen, desde Miami o desde otros lugares, y acá no solamente tendríamos gusanos, tendríamos excrementos con pies y manos haciendo sus chanchadas en contra de la soberanía nacional. Nos falta mucho más patriotismo, lo decíamos con otro compañero el otro día. Vos fíjate que hoy 2025, todavía se sigue inculcando el ideario revolucionario en Cuba, cuando los niños desde muy chiquititos siguen repitiendo esa frase que engloba un montón de cosas: seremos como el Che. Y acá, cuando a alguien se le ocurrió decir seremos como San Martín, seremos como Belgrano, seremos como Monteagudo, seremos como tantos héroes y heroínas que hemos tenido en el país? Hay que recuperar nuestra independencia real, nuestra soberanía real y nuestra identidad real cuando alguna vez tengamos la posibilidad de volver a ser gobierno y no seguir los lineamientos del poder imperial. Mientras tanto, trata de que la cabeza no la tenga llena de ratas.